Hey, qué rollo, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Diario Creativo. Y pues nada, hoy en el Diario Creativo de hoy vamos a explorar cómo crear un lenguaje visual que no solo se vea bien, ¿no? Sino que también realmente conecte emocionalmente con nuestra audiencia o con la audiencia como a la que queremos llegar, ¿no? Creo que vamos a analizar qué es un lenguaje visual, por qué es tan poderoso en el mundo de la creatividad y el diseño, y cómo puedes tú construir un lenguaje visual que realmente capture esa esencia, ya sea de tu marca, de tu proyecto o de cualquier proyecto que estés trabajando. Creo que es una parte muy especial y muy importante dentro de los proyectos que tenemos que siempre como que tener en cuenta, ¿no? Creo que un lenguaje visual que realmente conecta emocionalmente es una parte muy, muy importante dentro de los procesos creativos que tenemos que tener, ¿no? Pero primero lo primero, ¿qué es el lenguaje visual y por qué es tan importante? Creo que el lenguaje visual claramente es el conjunto de los elementos gráficos, ¿no? Creo que puede ser los colores, formas, tipografías, estilos que componen una fotografía, etcétera. Todo lo que engloba lo que la gente ve, por así decirlo, de tu proyecto, de tu marca, de tu identidad, de lo que sea. Creo que es el medio por el cual comunicamos emociones sin necesidad de decir o de utilizar palabras, ¿no? Creo que es todo eso lo que incluye realmente el tener un lenguaje visual, ¿no? Creo que un buen lenguaje visual claramente tiene el poder de crear una conexión inmediata, y emocional, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no has visto alguna marca, algún proyecto, algo que en cuanto lo ves dices, qué cabrón, como que sientes que conectas con el proyecto, porque pues a lo mejor te gusta el color, te gusta la tipografía, te gusta la composición, te gusta cómo está armado el proyecto, etcétera, ¿no? Entonces creo que es esa conexión inmediata y emocional que a veces nosotros mismos tenemos con otros proyectos que es lo mismo que buscamos en hacer nuestros proyectos, ¿no? Hay marcas grandísimas, ¿no? Como Apple, Nike, Coca-Cola, que sus colores, que su forma en la que utilizan sus identidades visuales, con la forma en la que su branding está hecho, pues claramente conectas con esas marcas de tan solo verlas, ¿no? Y sin importar que aparezca o no aparezca el logo de Nike, el de Coca-Cola o el de Apple y que sea, simplemente conectas con ellos porque ya sabes cómo es su identidad visual después de tantos años que llevan en el mercado, ¿no? Creo que esta conexión emocional claramente no solo genera como esta recordación de marca, ¿no? Sino que realmente genera esta lealtad y fidelización que estas marcas tan grandes ya lo tienen, que es algo que yo creo que nosotros como creativos o como freelancers, por así decirlo, buscamos que nuestros proyectos de identidad pues claramente la tengan, ¿no? Que seamos una marca, por así decirlo, pues memorable, que la gente nos recuerde también tanto por nuestro trabajo como por nuestra identidad visual y la forma en la que comunicamos nuestros proyectos y nuestras cosas, ¿no? Creo que es algo que todo freelance o todo diseñador o creativo busca, ¿no? Al principio de su carrera. Pero hay que hablar acerca de cuáles son los elementos claves para un lenguaje visual realmente emocional, ¿no? Creo que uno de los principales es el color. Creo que el color es uno de los elementos más poderosos dentro del diseño, tanto emocional como el diseño en general, ¿no? Creo que los colores, si bien hay libros acerca de la teoría del color y que los colores tienen este significado y esto, creo que estas teorías o como que todo esto del color se llevaba a cabo hace muchos años, ¿no? Cuando todo era diferente. Perdón por esa introducción. Lucy quería un juguetito que está ahí arriba, pero les comentaba, ¿no? Creo que los colores y todo esto, las teorías que existían, no estoy diciendo que estén mal, solo estoy diciendo que se hicieron hace muchos años y creo que ahora no necesariamente eso tiene que ser así, ¿no? Creo que uno le da esa teoría al color en base a cómo uno lo transmite desde el trasfondo de su marca, de su proyecto, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que si haces un restaurante de comida tienen que llevar a fuerzas un rojo, ¿no? Como normalmente se piensa, o si es un banco tiene que ser azul, ¿no? O sea, creo que hoy más que nunca es esta forma de explorar realmente con los colores, no importa seas el proyecto que seas, creo que el color lo vas a definir tú en base a lo que tú quieras transmitir y puedes tomar el color que tú quieras, tú le vas a dar ese significado, entonces creo que es una parte muy, muy importante, ¿no? Creo que elegir una paleta de colores que realmente pienses que pueda conectar emocionalmente con tu audiencia en base a tu proyecto, creo que es una parte muy importante porque eso claramente puede despertar eso que llame la atención tanto de tu audiencia como de proyectos tuyos como de proyectos de tus clientes, ¿no? Creo que la tipografía también comunica personalidad. Creo que normalmente las tipografías un poquito más como lights, que generan como esa sensación de más lujo. A veces las que son un poquito más bold, pues claramente generan mucho más energía, ¿no? Una mejor presencia, por así decirlo. Pero creo que es importante que la tipografía no solamente sea legible, ¿no? O sea, creo que también debe también estar alineada como al mensaje que tú quieres llevar con tu proyecto o con tu marca, ¿no? Entonces creo que cuando elegimos la tipografía correcta,
o la familia de tipografías correctas que debes de tener dentro de tu proyecto, creo que es muy importante porque creo que también se vuelve parte de un sello como de tu proyecto y es mucho más memorable para la gente recordar tanto tú el color como la tipografía que utilizas dentro de tus proyectos, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante, güey. Creo que también hablar acerca de las imágenes y los estilos fotográficos que tengas dentro del proyecto, creo que son partes como muy primordiales que tienen que estar sentados en la base, ¿no? Creo que las imágenes que utilices en dicho proyecto van a hablar mucho o van a decir mucho de tu marca, ¿no? O sea, son imágenes cálidas, son imágenes como más naturales, son imágenes con mucha postproducción. Como que entender cómo esta parte va a ayudarte mucho a ti al principio a tener un norte de cómo tener que documentar las cosas, ¿no? Creo que un estilo tipográfico, fotográfico, perdón, cuenta la historia de una marca, ¿no? Y que genera estas emociones. Entonces creo que definir esto al principio es mucho más importante que definir cualquier otras cosas, ¿no? Creo que estas cosas son muy importantes. El color, la tipografía y el estilo fotográfico que tengas como de los proyectos o del proyecto en general va a hablar mucho cómo va a conectar eso emocionalmente porque al final de cuentas eso es lo que va a ver tu audiencia, ¿no? O va a ver la gente. Entonces creo que si defines muy bien eso, que eso está alineado claramente con los valores de la marca, con los valores del proyecto. Creo que eso va a transmitirse muy, muy bien y la gente o la audiencia lo va a entender mucho mejor. Obviamente tiene que haber una explicación o un contexto de todo eso para que se entienda mucho mejor, pero creo que va a ser mucho más fácil de conectar con eso. Si no, o sea, va a ser mucho más fácil conectar si sí lo tenemos a que si no lo tenemos, ¿no? Ya sabes, la famosísima pausita de café. Pero bueno, vamos a hablar ahora cómo podemos definir la personalidad de tu marca o del proyecto, por así decirlo. Creo que para crear una marca, más bien para crear un lenguaje visual que conecte, primero necesitas una claridad, ¿no? Necesitas entender qué representa tu marca o qué representa tu proyecto, ¿no? Creo que debemos hacer, como siempre se los he comentado, una lista pues de valores, la misión, de las emociones que quieras transmitir a tu audiencia, las emociones que quieras despertar en tu audiencia, y esto se hace siempre en los cimientos del proyecto. ¿Por qué? Porque hay que recordar que lo que uno hace en los cimientos del proyecto es lo que va a permitir de que el proyecto crezca y no se tambalee y no se llegue a caer, ¿no? Entonces hay que entender que eso se debe hacer en los cimientos, ¿no? Creo que, no sé, quieres que tu proyecto sea percibido como inspirador, confiable, disruptivo, un poco más funny, un poco más serio, o sea, son cosas que tienes que entender, tienes que tener esa claridad a la hora de crear o definir la personalidad de tu marca, porque eso es lo que va a hacer que te crees un lenguaje visual que realmente conecte, ¿no? Entender cuál es la forma en la que quieres conectar con tu audiencia es lo más importante dentro de a la hora de crear un proyecto, ¿no? Una de las excelentes formas de manera de visualizar como la personalidad de tu marca, pues claramente es creando mood boards, ¿no? Creo que es clave a veces crear más de uno, crear dos o tres y ver con cuál conectas mejor o cuál de esos mood boards puede conectar muchísimo mejor con los valores que ya vimos que tenías que definir, ¿no? Entonces, pues en estos números claramente tienes que seleccionar pues fotografías, colores, tipografías, comunicación visual, como todo eso que creas que pueda funcionar y creo que tener varias opciones, eso va a permitir mucho más fácil que una vez que tengas establecido claramente, ¿no? Como cuáles son tus valores, como cuáles son las emociones que quieres generar, como eso, conectarlo a una de las opciones de Moodboard, va a ser mucho más fácil para ti como creativo entender como cuál es el que mejor queda, ¿no? Claramente eso te va a ayudar o te va a ayudar mucho a, como a tener una referencia o te va a ayudar mucho como a identificar claramente los patrones que realmente van a conectar como con lo que tú quieres conectar o con lo que tú quieres despertar en tu audiencia, ¿no? Entonces hay que hablar también acerca de la importancia de la consistencia. Creo que la consistencia es clave para poder como generar que el lenguaje visual sea constante, ¿no? Creo que la repetición de ciertos elementos visuales como colores, tipografías, el estilo, claramente ayuda a que tu audiencia reconozca claramente y que la conexión emocional se fortalezca con el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayoría, no estoy diciendo que en todo lo que hagas tiene que ir plasmado tu logo así como un pinche sello, porque realmente no debe ser así. Creo que es más como si utilizas ciertos patrones, ciertas tipografías, ciertos colores, pues que los vayas metiendo, ¿no? Y que se vuelvan un referente de tu marca, ¿no? Que se vuelvan un referente del proyecto, porque eso va a hacer que constantemente, y más cuando uno va empezando, eventualmente la gente va a ir conectando como eso, ¿no? Entonces creo que ser consistentes en esto va a ser va a ser muy importante, güey, para que la gente realmente recuerde tu marca o recuerde tu proyecto,
porque vea como, este color con esa tipografía y este estilo fotográfico, ok, es de este vato, ¿sabes? O sea, como que entender, así como los ilustradores empiezan a tener como, cuando llevan su carrera mucho más larga, empiezan a tener un estilo de ilustración muy característico y ya no importa dónde lo veas, sabes que es de cierto ilustrador. Es al igual, nosotros como creativos tenemos que entender que nuestra marca también debe ser así, ¿no? Que los proyectos que hagamos, que los proyectos que tengamos se sientan que son parte de nuestra creación, ¿no? Y más el nuestro personal, ¿no? Entonces creo que cambiar demasiado a veces el estilo o el enfoque visual como muy constantemente, o sea que cada mes, cada 2 o 3 semanas, pues claramente esto puede confundir a la audiencia y no saber si sí eres tú o no eres tú a la hora que vean algo tuyo, ¿no? Entonces no estoy diciendo que no debas de cambiarlo, simplemente que no sea como tan constantemente, ¿no? O sea, de que no cambies esto cada semana, ¿no? Porque pues entonces lo que llevabas trabajado en estas semanas o en este mes, pues probablemente se fue a la chingada. ¿Por qué? Porque no hay una consistencia en el proyecto, ¿no? También asegúrate de que tu lenguaje visual sea consistente en todas tus plataformas, ¿no? Si utilizas un website, tienes Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, como que todo se sienta conectado de alguna forma. No estoy diciendo que todas deben ser iguales y que si en YouTube es rojo, en todas también tienen que ser rojo. Trata de hacer una mezcla entre todas para que si te encuentran en alguna, se sienta que eres tú, pero tengan un contenido diferente, tengan una sensación diferente, pero saben que eres tú, ¿no? Entonces creo que mantener un estilo chido como que en cada una, creo que es algo muy importante también. Hay que ser consistentes dependiendo de la plataforma, y no estoy diciendo que repliques todo en todas las plataformas, ¿no? Sino que encuentres el punto en el que cada una de las plataformas se sienta que es parte del proyecto sin sentir que estás replicando lo mismo en todas las plataformas, güey, ¿no? Y por último, vamos a hablar acerca de 2 consejos que les quiero dar acerca de cómo podemos crear un lenguaje visual que realmente conecte emocionalmente con tu audiencia, con tu proyecto, con tu marca, con lo que tú quieras, ¿no? Creo que lo primero que siempre tienes que hacer es estudiar a tu audiencia, ¿no? Creo que para conectar emocionalmente debes de conocer a fondo a quién le quieres hablar, a quién le estás hablando y con quién quieres interactuar, ¿no? Creo que investigar sobre sus preferencias, gustos, valores, qué escuchan, qué miran, cuál es el contexto como social que hay en esa audiencia, creo que eso te va a permitir crear un lenguaje visual que realmente resuene, ¿no? Con tu audiencia, ¿no? Si quieres una audiencia joven o moderna, por así decirlo, pues probablemente tienes que hablarles de cierta forma, a lo mejor a que si tu audiencia es un poco más seria, ¿no? O es un poco más corporativa. Entonces hay que entender primero, ¿a quién le tienes que hablar, no? Entonces, a eso me refiero con que entendamos cuál es nuestra audiencia, entendamos cuál es el contexto en el que se desenvuelve y sobre eso poderles hablar y poderles conectar, ¿no? Si es una audiencia mucho más joven, es como, pues, ¿qué escuchan, qué consumen, cómo suelen hablar, cómo suelen expresarse, cómo suelen como interactuar con las plataformas? Y entender eso te va a ayudar mucho más a ti como creativo y no solamente para tu proyecto personal, sino a la hora de desarrollar proyectos para clientes, como que entender cuál es la audiencia del cliente a la cual va dirigida. Va a ser mucho más sencillo para ti poder desdoblar o entender el contexto del proyecto y poder hacer un proyecto que realmente resuene con la audiencia, ¿no? Entonces creo que el ejemplo o la forma en la que podemos trabajarlo va a ser mucho más sencillo si empiezas con tu marca personal, por así decirlo, porque vas a poder pulir todas estas formas de investigación para la hora de la que lo apliques con un cliente. Va a ser mucho más sencillo para ti poder hacer eso, que un proyecto resuene con una audiencia, ¿no? Número 2, ajusta y evoluciona el lenguaje visual, que es lo que les decía hace un momento. Creo que el lenguaje visual no debe ser estático, ¿no? O sea, no debe ser como que lo definí en el 2019 y 20 años después sigue siendo lo mismo, porque claramente el contexto social cambia, ¿no? Entonces, a medida que tu proyecto marca vaya evolucionando, claramente tu lenguaje visual también debe hacerlo, ¿no? Creo que también puedes no tengas claramente miedo, güey, a hacer ajustes, a hacer adaptaciones, siempre y cuando todo se mantenga como en la misma esencia, ¿no? Que es lo que me refería que arriba, que no decía que cambiaras constantemente. Claro que puede cambiar, pero no cada pinche mes o cada pinche semana, ¿no? O sea, cada 6 meses, cada año, o sea, no estoy diciendo que eso debe ser como una regla, ¿no? Sino que si tú evolucionaste como creativo, claramente tu lenguaje visual debe de cambiar con él también. ¿Por qué? Porque tiene que ser ad hoc a lo que tú estás presentando, y tanto tu proyecto como el proyecto que estás trabajando, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, en conclusión, güey, creo, o en resumen, más bien, que creo que crear un lenguaje visual que conecte emocionalmente, claramente no es solo cuestión de colores, tipografías o cosas bonitas, ¿no? Creo que es un proceso realmente profundo que implica entender a tu audiencia, ser fiel a tus valores y claramente construir una narrativa visual coherente y auténtica que realmente conecte contigo primero.
Si no conecta contigo, ¿cómo chingados va a conectar con alguien más, güey? Creo que eso es una parte muy importante que tenemos que entender. Lo que creemos o lo que creamos más bien para nosotros mismos tiene que conectar con nosotros primero y que realmente se sienta que es parte, es una extensión de nuestro cuerpo, porque creo que eso va a permitir hoy más que nunca en las plataformas la gente conecta más con gente, no con un personaje, no con un producto, no con algo, conecta con gente. Entonces, si haces que tu identidad visual, que tu proyecto tenga un lenguaje visual que se sienta como si fuera una persona, una extensión de ti mismo, creo que eso va a permitir que obviamente la gente conecte contigo y con tu proyecto, ¿no? Creo que la conexión emocional que generas con tu audiencia a través del lenguaje visual, eso es lo que generas a largo plazo, que es lo que creo que puede diferenciar de que tu carrera sea lo suficientemente longeva, ¿no? Y que no se quede estancada ahí en los primeros años. Creo que dedicarle tiempo a pensar en cómo quieres que se sienta tu audiencia, en cómo tu lenguaje visual puede potenciar esa conexión, creo que es una parte importante dentro de nuestro proceso creativo que tenemos que dedicarle al menos una vez a la semana, güey. ¿Por qué? Porque constantemente las plataformas también van cambiando, ¿no? Entonces probablemente tu lenguaje visual tiene que ir migrando, tiene que irse adaptando a todas las plataformas y más que eso, adaptarse a todas las audiencias posibles que quieras llegar a conectar, ¿no? Pero, no sé, tú tienes un lenguaje visual definido con tu proyecto, para tu proyecto, o estás en proceso de, o sea, o qué emociones quieres transmitir, son cosas que pues puedes platicarme en los comentarios, platícame tu experiencia, cómo te ha ido con ese tema, o si lo habías pensado o no lo habías pensado, déjame en los comentarios y podamos platicarlo por ahí, ¿no? Pero si te sirvió ese diario creativo o crees que le pueda funcionar a otra persona creativa, a un diseñador, a un ilustrador, a la persona que sea, me ayudarás muchísimo compartiéndolos. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este proyecto y a este canal. Y pues nada, nos vemos el día de mañana para el próximo diario creativo. Bye.